Hola amigos de YouTube, acá les traigo la continuación del capítulo 6, así que sin más relleno que comience este capítulo 7. Capítulo 7. El silencio en la cámara central del prisma no era el de una tumba, sino el de una vasta biblioteca donde los tomos, antes revueltos por un huracán, habían vuelto a sus estantes, aunque desordenados y algunos con páginas perdidas. La amenaza del Crono Espectro 7 había sido neutralizada, pero las cicatrices de la anacronía permanecían, visibles e invisibles, en el tejido del universo y en la mente de los guerreros Z. Con la desaparición del Crono Espectro 7 y la estabilización del prisma, la nave de Bulma, milagrosamente recuperada de su degradación estructural, flotaba suavemente en el centro de la cámara. Los hilos de luz, que antes eran un torbellino de realidades superpuestas, ahora se extendían de forma estática, un tapiz cósmico de posibilidades, cada uno representando una línea temporal. Ya no se sentía la presión agobiante sobre sus mentes, la constante reescritura de sus recuerdos había cesado. Bulma, aunque exhausta, respiró profundamente, una mezcla de alivio y una pizca de frustración profesional. Sus dedos, antes volando sobre el teclado para salvar la nave, ahora tecleaban metódicamente, analizando los datos restantes del prisma. La energía del prisma está disipándose lentamente, informó, su voz rasposa por el cansancio. Se está convirtiendo en un vestigio inofensivo. Pero, su voz vaciló un momento, el daño a la línea temporal ya está hecho. El proceso de reescritura se detuvo, sí, pero lo que fue alterado, no se ha revertido automáticamente. La noticia golpeó a los demás con la fuerza de un puño. Goku se rascó la cabeza. Entonces, ¿todavía no recordamos todo? ¿Las cosas raras que pasaban? Exacto, Goku, confirmó Gohan, su propio semblante sombrío. Había intentado recordar la secuencia exacta de su infancia, y aunque la confusión ya no era tan aguda, algunos detalles seguían siendo borrosos o incorrectos. La imagen de su madre, Kiki, como una guerrera despiadada, seguía persistiendo en su subconsciente, aunque sabía que no era del todo cierta. Es como si la información corrupta se hubiera solidificado en ciertas partes. No se está reescribiendo activamente, pero las versiones que implantó la anacronía se mantienen en algunos puntos. TKS. Inaceptable, gruñó Vegeta, pateando un pequeño fragmento de energía disipada del prisma. La idea de que su pasado, incluso después de haber luchado por él, estuviera permanentemente manchado por versiones falsas era una espina clavada en su orgullo. ¿No hay forma de restaurarlo? ¿De revertir esto? Piccolo cerró los ojos, concentrándose. La vibración disonante en su mente se había ido, reemplazada por una sutil punzada, un eco fantasmal de lo que había sido. Es complicado. El prisma no borró los recuerdos, los reorganizó con nuevas variantes. Es como si el universo hubiera aceptado momentáneamente esas realidades alternativas. Deshacer eso requeriría, un poder más allá de lo que tenemos. Quizás el poder de las esferas del dragón. La mención de las esferas del dragón trajo un atisbo de esperanza, pero también una nueva capa de complejidad. Sí, las esferas del dragón, dijo Goku pensativo. Pero no podemos simplemente pedir que nuestros recuerdos vuelvan a la normalidad. ¿Cómo sabríamos cuál es la normalidad si algunos detalles ya son confusos? ¿Y si Shenlong nos da una versión diferente de la que queremos? Ese es el problema, explicó Bulma. La anacronía no creó un vacío, sino un falso positivo. Nos hizo recordar cosas que no pasaron, o recordar cosas que sí pasaron pero de forma diferente. Intentar revertirlo sin una comprensión precisa podría causar más daño. Podríamos pedir que se restaure un recuerdo, y en su lugar, borrar el correcto, o insertar uno completamente nuevo. El silencio en la cámara se hizo más pesado, cargado de la magnitud de la situación. Habían ganado la batalla, pero la guerra por su propia identidad persistía. La mente era un campo de batalla diferente, y aquí, sus puños y ki eran inútiles. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó Gohan. ¿Vivimos con recuerdos falsos? ¿Con dudas sobre nuestra propia historia? No tenemos elección, por ahora, dijo Piccolo. La prioridad era detener la propagación de la anacronía. Ahora, debemos regresar a la Tierra. Dende y el gran patriarca namekiano podrían tener alguna sabiduría sobre este tipo de fenómenos. Los namekianos tienen una conexión ancestral con el tejido del universo. Pero no podemos simplemente ignorarlo, insistió Vegeta, su voz tensa. Cerró los ojos por un momento, la imagen de su padre dándole un abrazo volviendo a su mente, una crueldad silenciosa. Era una burla a su existencia, una debilidad que él no toleraría. Encontrar a quien creó este artefacto es ahora mi única prioridad. Esto no ha terminado.
La pregunta de quién y por qué seguía sin respuesta, colgando en el aire como una amenaza latente. Es cierto, asintió Bulma, recuperando su determinación. La mente científica siempre busca una causa raíz. El Crono Espectro 7 era solo una herramienta. Alguien lo programó. Alguien tiene el poder y el conocimiento para manipular la misma tela del tiempo y la realidad. Y ese alguien es una amenaza mucho mayor que el prisma en sí mismo. Bulma comenzó a operar los controles de la nave para prepararse para el regreso. La cámara del prisma, que había sido el epicentro del caos temporal, comenzó a encogerse lentamente, disipándose en destellos de luz. La nave se dirigió hacia la salida, el mismo vórtice de colores iridiscentes por el que habían entrado, que ahora parecía una puerta de regreso a la coherencia. El viaje de vuelta fue un contraste marcado con la entrada. La nave ya no se tambaleaba violentamente. El espacio exterior, aunque todavía salpicado por los efectos residuales de la anomalía, se sentía más estable. Las estrellas, aunque con un tenue halo de irrealidad, permanecían fijas en sus posiciones. Sin embargo, el viaje no estuvo exento de momentos inquietantes. Mientras Bulma monitoreaba los sistemas, sus ojos se posaron en una pantalla secundaria. Es curioso, los planos de la nave, murmuró. Se concentró. Juraría que esta sección del motor de curvatura tenía una turbina de flujo inverso más grande. La diseñé así para mayor eficiencia. Pero el esquema actual muestra una turbina más pequeña, menos potente. ¿Acaso la cambié y lo olvidé? Imposible, lo habría notado en las pruebas. Vegeta, que se había sentado, observaba el vacío exterior. De repente, su mirada se detuvo en una nebulosa distante. «¿Esa nebulosa?», murmuró. Frunció el ceño. «¿Siempre ha tenido esa forma?». Creí recordar que era más alargada, como una espada. Pero ahora parece, una mano. ¿O siempre fue una mano? Gohan, que meditaba en silencio, se sobresaltó ligeramente. Se había concentrado en un recuerdo específico de su entrenamiento con Piccolo, aquel en el que le enseñó a volar. Pero en su mente, Piccolo no estaba. Era su padre, Goku, quien le enseñaba a volar, una imagen poderosa, pero que sabía que no era la primera vez. Piccolo, que había permanecido sereno, notó la inquietud de los demás. Su propia mente namekiana era más resistente a la disonancia, pero no inmune. La sensación de haber tenido un hermano namekiano en algún momento, un gemelo de nacimiento, persistía en su subconsciente, aunque la lógica le decía que era imposible. Su raza se reproducía asexualmente, y Kami no tenía hermanos. La anacronía había sembrado semillas de duda que serían difíciles de erradicar. Goku, el menos afectado por la introspección, sintió un hambre inusual. Se imaginó un tazón gigante de ramen. Pero al instante, la imagen de un plato de fideos con un calamar gigante se superpuso, un sabor que juraría haber probado, aunque nunca había comido calamar. ¿Será que Kiki sabe hacer ramen de calamar? Se preguntó en voz alta, causando una mirada extraña de Gohan. La realidad había sido salvada, pero la normalidad era ahora una colcha de retazos, algunos firmemente cosidos, otros con costuras sueltas y parches de tela ajena. Al cabo de unas horas, la nave de Bulma atravesó la atmósfera terrestre, la familiar esfera azul y verde apareciendo majestuosa en la ventana principal. Aterrizaron suavemente en el hangar de Capsule Corp, donde un grupo ansioso los esperaba. Kiki, Videl, Goten, Trunks, Pan, Mr. Satan, Marrón, Ten Shinhan y Chaoz se precipitaron hacia ellos, sus rostros llenos de alivio. «Papá. Gohan», exclamaron Goten y Pan, corriendo para abrazar a sus padres. «Vegeta. Trunks». Bulma corrió hacia su familia, un alivio inmenso inundándola. Los abrazos fueron sinceros, pero un aire de incomodidad flotaba en el ambiente. «Estábamos tan preocupados», dijo Kiki, abrazando a Goku con fuerza. La televisión no paraba de decir cosas raras sobre los concursos de cocina. Por un momento pensé que habías ganado un premio por el mejor curry de cerdo. Goku parpadeó. ¿Yo? ¿Curry de cerdo? ¿Cuándo? Creí que solo sabía hacer carne asada. Kiki se rió, pero una punzada de confusión cruzó su rostro. Claro que no, tonto. Siempre te has quejado de que mi curry es demasiado picante. Pero entonces, ¿quién ganó el concurso? Juraría que eras tú. La tensión se hizo palpable. Cada uno de los recién llegados observó a los demás con cautela. «Papá, ¿de verdad recuerdas lo de la Copa Z?», preguntó Trunks a Vegeta. Vegeta resopló. «TKS. Esa tontería de Kakaroto. Por supuesto que no. Estuvimos en el torneo del poder. Deja de decir sandeces».
Pero, ¿por qué lo mencionó el señor Goku hace un momento? Insistió Trunks, su propia memoria fluctuando sobre los detalles de aquel torneo con el universo 6. La confusión era general. Fue Mr. Satan quien, intentando aligerar el ambiente, se adelantó con su habitual fanfarronería, aunque con un nuevo matiz de incertidumbre. Pero mis queridos héroes. Lo importante es que Mr. Satan sigue siendo el campeón indiscutible. Y mi victoria en el torneo de las bestias espaciales fue legendaria. No como esa vez que ese monstruo rosado me salvó. Eso nunca pasó. Fui yo solo. Con mis puños. Videl y Pan intercambiaron una mirada perpleja. El torneo de las bestias espaciales era una invención de Mr. Satan para un videojuego, no un evento real. Y el hecho de que Boo lo hubiera salvado en el torneo mundial era de dominio público. La anacronía no solo había sembrado confusión en sus recuerdos, sino que también había reforzado las ilusiones de aquellos que ya vivían en ellas. Bulma, observando el caos, se llevó una mano a la cabeza. Esto es peor de lo que pensé. Las anomalías no solo se mantienen, se refuerzan con el tiempo en aquellos que son más susceptibles. Piccolo, con una expresión sombría, miró a Dende, quien había permanecido en silencio, sus ojos namekianos observando la escena con una sabiduría milenaria. Dende, ¿hay algo que podamos hacer?, preguntó Piccolo. ¿El gran patriarca tendrá algún conocimiento sobre cómo revertir este tipo de daño? Dende asintió lentamente, su mirada serena. Existe un conocimiento. Antiguo. Peligroso. Un poder que los namekianos guardaron en secreto durante eones, por su propia naturaleza. Se trata de la habilidad de armonizar las vibraciones del tiempo. Pero es una técnica de alto riesgo. Una que podría, si se usa incorrectamente, fusionar líneas de tiempo de forma permanente y desastrosa. Requiere una mente namekiana pura, sin fisuras, y una inmensa concentración. La revelación de Dende ofreció un tenue rayo de esperanza, pero también advirtió de un nuevo y terrible riesgo. La posibilidad de corregir sus recuerdos existía, pero el camino era incierto y peligroso. Vegeta, que había estado escuchando en silencio, se acercó a Goku. Su rostro, antes lleno de furia por el Crono Espectro 7, ahora reflejaba una nueva determinación. Kakaroto. Este problema no ha terminado. Hay alguien, o algo, detrás de esto. Y hasta que lo encontremos, hasta que deshagamos este caos en nuestra propia historia, no habrá paz. Goku asintió, su sonrisa regresó lentamente, pero esta vez con un matiz de seriedad. Tienes razón, Vegeta. Todavía hay un enemigo por encontrar. Un enemigo que no lucha con golpes, sino con el olvido. Y no importa lo difícil que sea, lo encontraremos. Y recuperaremos nuestra verdadera historia. La sombra de la anacronía se cernía sobre ellos, no como una amenaza inminente, sino como una neblina persistente en sus mentes. Habían salvado el universo de la reescritura total, pero la batalla por la verdad de su propia existencia apenas había comenzado. Los recuerdos perdidos, las historias alteradas, se erigían como un nuevo enigma. Y en algún lugar del vasto cosmos, el verdadero artífice del prisma, el titiritero de la realidad, observaba, esperando su momento. Acá termina este Cap 7. En unos días estaré publicando el siguiente capítulo. Si les gustó este fanfic hasta el momento, no olvides dar tu like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente Cap.